Bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo del espectáculo. Hoy, chicos y chicas, nos adentraremos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que arde, que genera debate y que, por supuesto, nos deja con la intriga a flor de piel. Ya saben que en este canal nos encanta traerles el chisme jugoso, el que te mantiene al filo del asiento, el que te hace cuestionar todo. Y hoy, prepárense porque no nos vamos a quedar cortos. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exacto. La pareja que nos hizo soñar, que nos robó el corazón en Love is in the Air, la pareja que nos hizo creer en el amor y que ahora parece estar dando mucho de qué hablar fuera de las cámaras. ¿Será que su historia de amor que tanto nos cautivó está dejando huellas en el presente? ¿Será que el cariño y la conexión que vimos en la pantalla aún perduran, aunque de manera diferente? Pues, amigos y amigas, prepárense para un análisis exhaustivo, porque hoy vamos a sumergirnos en los detalles que literalmente explotaron todo. Vamos a desmenuzar los rumores, las indirectas, los gestos, las supuestas señales de celos y todo lo que ha estado circulando por las redes sociales y los medios de comunicación. Ya saben, aquí en el canal somos los primeros en desentrañar estos misterios y en mantenerlos informados de todo lo que acontece en el mundo de la farándula. Así que si son fans de Hande de Kerem, o simplemente les encanta el chisme de celebridades, de este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, permítanme recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido fresco y emocionante como este. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gusta lo que están escuchando. Es la mejor manera de apoyarnos, de hacernos saber que disfrutan de este tipo de contenido y de motivarnos a seguir investigando y trayéndoles los chismes más candentes. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con rumores. Después de que Hande Erçel y Kerem Bürsin anunciaran su separación, el mundo entero quedó un poco desconcertado, ¿verdad? Nos habíamos enamorado de su química, de su conexión, de su amor en la pantalla. Habíamos vibrado con sus personajes, con Eda y Serkan, y esperábamos, con ilusión, que la magia continuara en la vida real. Desafortunadamente, como todos sabemos, las cosas no siempre salen como uno desea. La noticia de la separación fue un golpe para muchos. Los fans, que los veían como una pareja perfecta, se sintieron tristes y decepcionados. Sin embargo, el respeto y la admiración por ambos actores siempre estuvieron presentes. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados, cada uno enfocado en su carrera y en su crecimiento personal. Pero ahora hay el destino. La vida da muchas vueltas y el mundo del espectáculo, aún más. Empezaron a surgir rumores de nuevos romances, de encuentros casuales, de coqueteos y, lo más interesante de todo, de celos. Y es que cuando dos personas que compartieron una historia de amor, aunque haya finalizado, comienzan a rehacer sus vidas, es natural que la curiosidad y la especulación se desaten. Todo se intensificó cuando empezaron a circular fotos y vídeos de Kerem Bürsin con otras mujeres. Y no cualquier mujer, sino mujeres atractivas, famosas y, sobre todo, cercanas al mundo de la actuación. Esto, obviamente, no pasó desapercibido para los fans de Hande y, por supuesto, para la propia Hande. Las redes sociales, siempre atentas, se convirtieron en el campo de batalla donde las interpretaciones y las especulaciones se multiplicaban. Pero, ¿qué nos hace pensar que Hande podría estar sintiendo celos? Esta es la pregunta clave que todos nos hacemos y la respuesta, como suele suceder, es compleja y multifacética. Empecemos por lo básico: las redes sociales, como mencionábamos antes, son un arma de doble filo. Por un lado, nos conectan, nos informan y nos permiten estar al tanto de lo que sucede en el mundo. Pero por otro lado, nos exponen constantemente a la vida de los demás, a sus logros, a sus relaciones y, en el caso de los famosos, la exposición es aún mayor. Las fotos, los likes, los comentarios, los vídeos, todo cuenta. Cada publicación se convierte en un mensaje, en una señal, en un elemento que alimenta la conversación. En el caso de Hande y Kerem, las redes sociales se han convertido en un termómetro de su relación post-ruptura. Hemos notado en varias ocasiones que Hande ha dejado de seguir a algunas personas en redes sociales. Y curiosamente, algunas de ellas son mujeres que han estado relacionadas con Kerem. ¿Coincidencia?
Quizás. Pero en el mundo del espectáculo, las coincidencias suelen ser pocas y, a menudo, se interpretan como acciones deliberadas, como una forma de enviar un mensaje sutil. Además, hay ciertos gestos, ciertas miradas, ciertas actitudes, que aunque son sutiles, no pasan desapercibidos para los fans más observadores y para los medios de comunicación que están siempre al acecho de una buena noticia. Por ejemplo, se rumorea que Ande ha hecho comentarios indirectos en entrevistas, comentarios que podrían interpretarse como una reacción a las nuevas relaciones de Kerem. Frases como "ya no confío en las apariencias" o "prefiero la soledad que una mala compañía" han sido objeto de debate y análisis. ¿Serán indirectas dirigidas a Kerem? ¿Estará Ande expresando sus sentimientos a través de estas frases? ¿O simplemente son reflexiones personales, válidas para cualquier persona que haya experimentado una ruptura? ¿Ustedes qué opinan? Por otro lado, también hemos visto a Ande enfocada en su trabajo, en su desarrollo personal y profesional. Ha viajado, ha participado en proyectos importantes, ha protagonizado campañas publicitarias y, aparentemente, está disfrutando de su soltería. Ha compartido fotos en las que se la ve radiante, feliz, enfocada en sus metas y disfrutando de la vida. Pero, ¿es solo una fachada? ¿Es una forma de mostrar que está bien, que está feliz, para evitar que la gente se preocupe o para ocultar lo que realmente siente? ¿Es una estrategia para demostrar que ha superado la ruptura y que está enfocada en su futuro? En el mundo de las relaciones, los celos son una emoción compleja y multifacética. Pueden surgir por inseguridad, por posesión, por miedo a perder a alguien, por la nostalgia de lo que fue, por el orgullo herido, y por supuesto por el cariño y el afecto que todavía se siente por esa persona. No es fácil superar una ruptura, especialmente cuando la atención pública está constantemente presente y cuando cada movimiento es analizado y comentado. El escrutinio mediático puede intensificar las emociones, generar ansiedad y dificultar el proceso de sanación. Ahora hablemos de los detalles que realmente explotaron todo, de los acontecimientos que encendieron la mecha de los rumores y que generaron más especulaciones. Hubo una ocasión en particular que marcó un antes y un después. Kerem asistió a un evento con una nueva acompañante, una actriz muy conocida en Turquía, con la que aparentemente había una gran conexión. Las fotos y los vídeos de ellos juntos se volvieron virales en cuestión de horas. La prensa, siempre atenta a este tipo de eventos, no tardó en difundir las imágenes y en analizarlas al detalle. Y al parecer, Ande reaccionó de una manera bastante inesperada. Se dice, y repito, se dice que Ande reaccionó con una serie de publicaciones en Instagram que, a pesar de no ser directamente sobre el tema, resultaron ser muy significativas. Publicó fotos de ella luciendo espectacular con frases inspiradoras sobre la independencia, el amor propio, la autoestima y la importancia de ser fiel a uno mismo. ¿Una forma de demostrar que está bien y que no le importa lo que haga Kerem? ¿Una forma de llamar la atención y mostrar que ella también está disponible? ¿O simplemente una forma de enviar un mensaje de empoderamiento a sus fans, de animarlos a superar cualquier dificultad? Las interpretaciones fueron diversas, y el debate en las redes sociales se intensificó. También se especula sobre las reacciones de los amigos y familiares de Ande. Se dice que algunos de ellos han dejado de seguir a Kerem en redes sociales, o han hecho comentarios sobre la situación en sus círculos cercanos. Esto, por supuesto, alimenta aún más los rumores y las especulaciones. Es comprensible que los amigos y familiares de Ande, al verla pasar por un momento delicado, quieran protegerla y mostrarle su apoyo. Pero al mismo tiempo, estas acciones pueden ser interpretadas como una señal de que la situación no es tan simple como parece. Pero, ¿qué hay de Kerem? ¿Ha dado alguna señal de que le importan los supuestos celos de Ande? Bueno, él por su parte ha mantenido un perfil más bajo, evitando las polémicas y enfocándose en su trabajo. Ha continuado con sus proyectos, ha asistido a eventos y ha mantenido una actitud profesional y discreta. Sin embargo, también ha hecho algunas declaraciones que podrían interpretarse como una respuesta a los rumores. Ha expresado su respeto por Ande, ha hablado de la importancia de la amistad, y en algunas ocasiones, ha evitado hablar de su vida personal. Ha evitado hacer comentarios directos sobre la situación, pero sus palabras han sido analizadas con lupa por los medios y por los fans. ¿Está tratando de proteger a Ande? ¿Está tratando de evitar una situación incómoda? ¿O simplemente no quiere alimentar el chisme? Sus motivos, como siempre, son difíciles de descifrar.
En resumen, la situación entre Ander Cel y Kerem Bürsin es como mínimo interesante. Los rumores de celos, las indirectas en redes sociales, los gestos, las reacciones de sus allegados, todo contribuye a crear un clima de intriga y especulación. Es imposible saber con certeza lo que realmente está pasando en sus corazones, pero lo que sí es seguro es que su historia sigue dando mucho de qué hablar. El interés del público por sus vidas privadas es innegable, y cada movimiento, cada publicación, cada declaración es analizada y comentada. Entonces, ¿Ande está celosa? La verdad no lo sabemos con certeza. Pero los indicios están ahí. Las redes sociales, los gestos sutiles, las reacciones de sus allegados, todo sugiere que al menos, la situación no le es indiferente. Y en el mundo del espectáculo, el silencio también es una respuesta, una forma de comunicación que puede decir mucho más que cualquier palabra. Es importante recordar que en el mundo de la farándula, la especulación es constante. Los rumores, las medias verdades y las interpretaciones subjetivas son el pan de cada día. Por eso es fundamental tomar todo lo que vemos y escuchamos con cautela, sin dejar de disfrutar del chisme y de la emoción que genera. Pero, chicos y chicas, recuerden que esto es solo especulación. No podemos afirmar nada con certeza, pero sí podemos analizar, debatir, sacar nuestras propias conclusiones y, sobre todo, disfrutar del chisme y del debate. Y ahora, para ir cerrando, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Ande está celosa? ¿Creen que todo es una simple estrategia para llamar la atención? ¿O piensan que hay algo más profundo detrás de todo esto? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus análisis. La discusión está abierta. Quiero agradecerles por haber estado aquí hoy, por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo. Espero que les haya gustado el vídeo, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de este análisis. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, comentar abajo y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más intriga, más análisis y por supuesto más diversión. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.